buenas tardes, qué gusto saludar una ocasión más a través de este espacio. Esto es Teleyucatán Te Informa. Mi nombre es Elifden Ojeda, ya es viernes 20 de septiembre de 2019. Seguimos con muchísimas actividades por la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, visita presidencial. Pero por supuesto aquí le tendremos cada uno de los detalles de todo lo que acontece aquí en la capital yucateca y por supuesto también en el interior del estado. El teléfono en el estudio 940-7600. Recuerde que puede seguir totalmente en vivo esta transmisión de este espacio a través de las redes sociales, en Facebook como Teleyucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Le invito a que se quede con nosotros y arrancamos con las noticias. Y como le comentaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira por Yucatán y Campeche con varias actividades programadas, entre las que incluyen reuniones con los Premios Nobel de la Paz que se han congregado este fin de semana en nuestra tierra. Pero además, como es costumbre desde el arranque de su administración, esta mañana tuvo su reunión con los medios de comunicación, mejor conocida como La Mañanera, desde la base aérea número 8, en donde destacó que la seguridad que posee nuestro estado es fundamental. El presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó la seguridad que distingue a Yucatán y el trabajo de las autoridades locales encabezadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal por reforzarla cada día. En rueda de prensa que ofreció en la base aérea número 8 de esta ciudad, dijo que Yucatán es un ejemplo a seguir. Es un estado seguro, un estado en donde prácticamente no hay violencia, no hay inseguridad. Es un ejemplo a seguir, es destacado, reconocido el trabajo del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. El jefe del Ejecutivo Federal resaltó que en el estado la delincuencia no está coludida con los cuerpos de seguridad y que el trabajo coordinado del gobierno yucateco y las Fuerzas Armadas rinden frutos. Vila Dosal expuso que para continuar fortaleciendo la seguridad, se hará una inversión millonaria en la compra de equipo y vehículos por medio del programa Yucatán Seguro. Con imágenes de Carlos Pacheco, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán Te Informa. Y en el diálogo que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo con la comunidad del Hospital Rural de Izamalia-Canqué, el gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una nueva etapa en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y para las unidades básicas de rehabilitación que proporcionan a niños y adultos con alguna discapacidad. El CRE y las unidades básicas de rehabilitación permanecieron abandonados por mucho tiempo y tienen que cumplir con su objetivo, dijo Vila Dosal. Además, pidió el apoyo del presidente para aprovechar mejor la infraestructura médica para atender con calidad a la población yucateca. López Obrador resaltó que se puede cumplir lo prometido en salud sin aumentar los impuestos y sin gasolinazos, cortando de tajo la corrupción que tanto daño hace a los mexicanos. Y justamente en su pantalla está viendo imágenes del evento que se realizó hoy mismo, hace apenas unas horas. Y ahora le cuento que firman convenio de colaboración que permite incentivar la cultura de no corrupción entre los despachos de abogados, las empresas y demás instancias. Y hablaron de la importancia de que este acuerdo no quede solo en papel, sino que se materialice a través de acciones concretas. El Sistema Estatal Anticorrupción en Yucatán y la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, por medio de sus titulares, Graciela Torres Garma y Adrián Ojeda Cuevas, respectivamente, signaron un convenio de colaboración para incentivar la cultura de no corrupción entre los despachos de abogados, las empresas e instancias. El convenio dará pauta a un trabajo coordinado por medio de talleres, conferencias y demás eventos que transmitan un mensaje claro. Sí se puede hacer negocios sin tener que recurrir a la corrupción, recalcó el presidente nacional de la Asociación de Abogados de Empresas. Banco de mejores prácticas anticorrupción, que
buscan replicar estos buenos ejemplos de prácticas comerciales, de integridad empresarial y compartirla entre los abogados, entre los empresarios y, por qué no, también invitar en esto a los funcionarios de tal forma que el mensaje sea claro. Difundamos, se vale y se puede hacer negocios sin corrupción. Adrián Ojeda hizo votos para que el acuerdo no se quede en papel y se materialice por medio de una serie de acciones. La presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, Graciela Torres, felicitó el esfuerzo coordinado y la sinergia de intenciones para hacer posible el convenio, donde un gran número de personas hicieron esfuerzos para materializar el acuerdo. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y en la segunda conferencia nacional de asuntos internos afirmaron que en Yucatán las instituciones de seguridad y sus reafirman el compromiso de apoyar a los buenos agentes policíacos, pero también hicieron saber que no habrá tolerancia para quienes se aparten de las buenas prácticas. Es importante la profesionalización de los policías y tiene que cimentarse en los valores, principios y obligaciones que rigen su desempeño, señaló el secretario de Seguridad Pública Luis Felipe Saidén Ojeda. En la segunda Conferencia Nacional de Asuntos Internos, que se realiza bajo el auspicio de la Iniciativa Mérida, Acuerdo de Cooperación Bilateral entre México y Estados Unidos, manifestó que en Yucatán las instituciones de seguridad y sus mandos reafirman el compromiso del gobernador Mauricio Vila Dosal de apoyar a los buenos agentes para que tengan más oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pero con la misma convicción y firmeza, no hay ni habrá tolerancia para quienes se aparten de las buenas prácticas, legalidad y justicia, afirmó ante la cónsul general de los Estados Unidos en Mérida, Courtney Bale. Saidén Ojeda puntualizó que las unidades de asuntos internos son órganos autónomos de investigación y acusación, instancias administrativas competentes para recibir reportes y quejas ciudadanas contra conductas irregulares de policías, fiscales, ministerios públicos y de todo el personal de seguridad pública y procuración de justicia. El director general de apoyo técnico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Arturo Sabino Arcos Ávila, indicó que se quiere áreas modernas, con independencia, apegadas a los protocolos, a estándares de normalización que sean más preventivas que correctivas, más propositivas que sancionadoras, basadas en sólida promoción, formación y capacitación de sus elementos. Las unidades de asuntos internos deben ser referentes de justicia. Su actuación debe tener métodos y procedimientos de investigación fiables para conocer denuncias, coordinar inspecciones, establecer lineamientos, políticas y procedimientos estandarizados, formatos o protocolos de actuación. Teleyucatán te informa. En otras cosas, se acerca una nueva onda tropical, por lo que hay probabilidad de chubascos aislados en algunas zonas del estado. Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche. En Celestún, la máxima prevista es de 32 grados, pero no le cuento más, ya lo sabe, como todas las tardes, vamos al pronóstico del tiempo. Una vaguada que se extenderá sobre la península de Yucatán y el paso de la onda tropical número 41 al sur de Campeche ocasionarán condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de intervalo de chubascos en el centro, noreste y oriente del estado. Las temperaturas se mantendrán en rango de calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas en la noche, con viento de dirección este cambiando a noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en las costas. Una nueva onda tropical se extenderá sobre el occidente del Mar Caribe. Para la Blanca Mérida contaremos con una temperatura máxima de 34 grados, mientras que la mínima será de 24. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados y la mínima entre los 24 grados. Para Tecash se esperan temperaturas máximas de 35 grados y la mínima de 23 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún, la máxima estará entre los 32 grados y la mínima entre los 24. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 35 grados y la mínima entre los 24. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 26 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones.
Tele Yucatán te informa. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, esto es Tele Yucatán te informa y a la vuelta hay más información. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. ¿Cansado de los trámites engorrosos? Cuéntanos tu experiencia en Tramitomanía. Solo debes acceder a yucatán.gov.mx/tramitomanía. Seleccionar el trámite que quieres que mejoremos. Elegir el motivo por el cual consideras que debería cambiar. Compartirnos tu experiencia. Eso es todo. Sé parte de las acciones que transforman a Yucatán y ayúdanos a elegir los trámites que simplificaremos en nuestro programa de mejora regulatoria. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán te informa y como adelantaba antes de comenzar al inicio del noticiero, hoy es el segundo día de actividades de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz y como ayer, hoy le tenemos todos los detalles de lo que está aconteciendo. Mire, en el foro Mujeres y la Paz, activistas pidieron revalorar a la mujer en la sociedad. En el foro Mujer y la Paz, la periodista mexicana Yuriria Sierra dijo que en México las mujeres viven una terrible realidad por la violencia de género. En cifras oficiales son más de 26,000 las mujeres que han muerto en feminicidio, que han sido ya calificados como tales. Son cifras terribles que nos llevan a preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad y cómo hemos podido llegar a ese punto. Las causas del problema son muchas, según la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. Yo creo que las mujeres tenemos que entrarnos un poco más profundo de las causas del femicidio. Hay varias causas. Uno de ellos, pues sigue habiendo la reproducción del colonialismo. Si la educación sigue siendo colonialista, no fregamos porque pueden haber ley contra femicidio, puede ser ley contra los jóvenes, contra los mayores que abusan, etcétera, pero el colonialismo está en la mente. En el espacio de diálogo dedicado a la mujer, que fue moderado por la periodista Paola Rojas, la cantautora Joy Huerta dijo que no basta la educación académica y que el arte es una gran herramienta para fomentar la paz. Consideró que el gran problema de la violencia hacia la mujer viene del sentido de pertenencia. Somos una sociedad dominada por el patriarcado y siendo una sociedad dominada por el patriarcado, pues definitivamente como mujeres nacemos y ya nos hacemos a la idea de que estamos en segundo plano. La cantante mexicana dijo que recientemente se convirtió en madre y enfrenta una lucha constante por enseñarle a su pequeña su valor como mujer. Y para mí es vivirlo día a día, cómo puedo romper estos estereotipos, cómo puedo romper con estos estigmas, cómo le puedo enseñar a mi hija a que no por ser mujer ya tiene limitantes en esta vida, sino todo lo contrario, a que ella crezca y no nada más diga me quiero casar y que me solucionen la vida, sino decir cuáles son mis opciones, cuáles son mis roles en esta vida, cómo puedo aportar a mi sociedad. La hija menor de Martin Luther King Jr., Berenice A. King, dijo que cuando las mujeres se levantan para la paz, afirman su derecho a ser poderosas. Para la activista, las mujeres están obligadas a ser solidarias y quienes reciben educación tienen la responsabilidad de generar oportunidades para quienes no tuvieron esa fortuna. Dejó como tarea a las mujeres que participaron en el espacio aplicar todo lo aprendido en la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Con imágenes de Juan Velázquez, la información es de Maribel Vega. Tele Yucatán te informa.
Y durante esta importante cumbre mundial también se habló del papel que los medios de comunicación tienen para la construcción de la paz. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la Premio Nobel 1997, Jody Williams, hablaron de este tema, felicitando a aquellos que a pesar de la presión se mantienen en la verdad. Laureados resaltaron el papel de los medios de comunicación en la construcción de la paz. En la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que la máxima lealtad de los periodistas tiene que ser con la verdad, porque juegan papel indispensable en la construcción de la confianza. Porque la confianza es la base de la gobernabilidad y la gobernabilidad es la base también de la paz. Y esa confianza pasa también por los medios, porque la forma como los medios registren las verdades. La Premio Nobel 1997, Jody Williams, reconoció que el trabajo de los periodistas no es tarea fácil. Los periodistas generalmente están en la línea del frente, los asesinan, los violan, hay mucha presión que se está ejerciendo sobre los periodistas en todo el mundo. Felicitó a quienes a pesar de la presión dicen la verdad. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y miren, la Orquesta Típica Juvenil e Infantil Alas y Raíces estuvo presente en la cumbre de los Premios Nobel de la Paz. La agrupación musical surgió hace 5 años y con su participación enamoró los oídos de los asistentes, más aún al finalizar con el Chinito Coy Coy, una de las jaranas más famosas de nuestra tierra. Al ejecutar los primeros acordes del bolero Quisiera, la Orquesta Típica Juvenil e Infantil Alas y Raíces captó la atención de los visitantes nacionales y extranjeros que participan en la 17ª Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. La orquesta también interpretó Aires del Mayab, Flor con Alma y A mi novia, entre otros temas representativos de la música yucateca. Jocelyn Pérez Novelo, una de las solistas, dijo que sintió gran emoción al compartir la música tradicional de Yucatán con representantes del mundo, pero tuvo que vencer el miedo. Se siente emoción, pues porque yo tengo pena cantar frente al público. Su director, Edgar Zapat, dijo que la orquesta está integrada por niños y jóvenes de diversos municipios. Bueno, actualmente tenemos 47 integrantes entre niñas, niños y jóvenes entre los 8 y los 18 años. Tenemos a niños y niñas de Mérida, de Canacín, de Cauquel, tenemos niñas de Junucumá, de Tequit, de Tizimín y de Chicxulub, Pueblo. Se refirió al objetivo de la agrupación musical que surgió hace 5 años. El objetivo de nuestra orquesta es preservar entre las niñas y los niños y los jóvenes nuestra gran tradición musical reflejada en la trova y la jarana yucateca. La orquesta se presentó en los teatros de la ciudad, en comunidades del estado y recientemente en Puerto Vallarta. El 5 de noviembre celebrará su aniversario con un concierto en una sede aún por definir. En su presentación en la Cumbre Mundial no podían faltar las bombas. ¡Bomba! Hermosa flor de pitaya, blanca flor de zaramullo, a donde quiera que vayas, mi corazón será tuyo. Para finalizar su participación en el evento internacional, la orquesta interpretó una de las jaranas yucatecas más famosas, el Chinito Coy Coy. Se va Coy Coy, adiós. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y la diversidad es el pilar de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Personas de cada rincón del planeta han llegado a nuestra tierra para dejar su huella por la paz. La diversidad cultural es uno de los pilares de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que hoy nos enseñó cosas muy importantes. Al evento de paz más importante en el mundo asistieron personas de cada rincón del planeta. Senegal, India, Jamaica, Italia, Francia, Rumania, Estados Unidos, Siria y por supuesto México
son algunas de las naciones más preponderantes en la cumbre. La guayabera, el hipil y el terno dominaron el código de vestimenta. Y la belleza se marcó en las pieles, los cabellos, las miradas, las sonrisas y los trajes típicos. Actualmente tenemos la filosofía de Mahatma Gandhi. Nosotros promovemos la vestimenta cultural y este es el Khadi-Sari. Esto es lo que promovemos, la cultura en las áreas rurales. El significado de algunos atuendos captó la atención, como la de Javier Ferrara, integrante de la organización Gran Fraternidad Universal. Y representa una tradición muy antigua de maestros y discípulos al servicio de la vida. Es la capa templaria, es una síntesis de sabiduría universal. No es parcial, sino es una sabiduría universal, una fuente de donde se ha tomado la gran sabiduría que hemos ido descubriendo los seres humanos. El pectoral es la representación de ese camino, que también se encuentra en las grandes culturas de la humanidad. La variedad de rostros, cuerpos, nacionalidades, pensamientos y acciones, lejos de ser barreras, fueron los puentes de unión. El primer día del evento, la multiculturalidad nos enseñó que para lograr la paz necesitamos cambiar las diferencias por similitudes, la distancia por cercanía, la falta de respeto por la tolerancia, la impunidad por la justicia y el odio por el amor. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y de la mano con este tema, ahora le cuento que le preguntamos qué le parece Yucatán a los jóvenes que están participando en el programa Liderando con el Ejemplo, que también forma parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Esto fue lo que nos dijeron. Ayer comí algunas comidas tradicionales y fue increíble. Comí enchiladas, probé los tamales que son envueltos en hojas de plátano y pescado. No sé cómo se pronuncia, pero era pescado. Sí, pescado. Mucho, por favor. Mérida es absolutamente hermosa. Es un entorno totalmente diferente del que yo soy. La gente y el lenguaje, obviamente, y por supuesto la hospitalidad. No he probado comida tradicional aún, pero las pirámides mayas fueron absolutamente fuera de mi imaginación. Yucatán es increíble, me gusta la cultura indígena es similar también a la mía. Aquí hay muchas similitudes con Jamaica. He estudiado a los mayas en la escuela, así que solo está siendo realidad ahora. He probado algunos platillos con puerco y cosas así. Creo que ayer comimos cochinita, en la noche panuchos. Panuchos, yes. Panuchos, ya lo escuchó. Así es como comentan los estudiantes que están ahora aquí en nuestra tierra del Mayab y los yucatecos todos demostrando que somos excelentes anfitriones. Antes de irnos a la pausa comercial tenemos saludos pendientes y son para José Francisco Herrera, Rarámuri Aragón y también para Saúl Parra que desea un excelente fin de semana. Pausa comercial, no nos tardamos nada y estamos de regreso. Sigue en vivo todos los pormenores de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz entrando a la página de teleyucatán.gov.mx y deja tu huella por la paz. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo.
Ya de regreso en Teleyucatán te informa, qué gusto que siga con nosotros. Y mire, la paz se logra con el reconocimiento del saber ancestral. Activistas por la paz resaltaron el respeto a las personas sin importar su género, religión o ideología. Premios Nobel y líderes mundiales propusieron la necesidad de reconocer y trabajar con los pueblos indígenas para alcanzar la plenitud, porque en ellos están los conocimientos de civilizaciones ancestrales que dieron identidad a cada región del mundo. Por medio de la plenaria Culturas Originarias y Paz Regional, los asistentes aprendieron la importancia de combinar la ciencia y los saberes de las comunidades indígenas para alcanzar la paz. El evento se realizó como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Es increíble que hay personas que ya dejaron huellas y ojalá que las nuevas generaciones lo recuerden. Los activistas por la paz resaltaron el respeto a las personas sin importar su género, religión o ideología. El CEO de la Fundación Nelson Mandela, Selo Hatang, recomendó 6 pasos para lograr la paz que propuso el activista y premio Nobel de 1993. Dar amor, buscar justicia, buscar información, educar, purificar el alma, negociar, buscar la reconciliación. También participó la chef purépecha Juana Bravo, quien logró que la gastronomía michoacana fuera nombrada en 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La activista y chef ofreció emotivo discurso que valió el aplauso del público. Una mujer purépecha que nunca agarré un lápiz para estudiar, no gasté ni una hoja de cuaderno para estudiar, pero estoy dando clases de telar de cintura en mi comunidad. Estoy dando clases de hacer pan natural. Estoy dando clases de la cocina. Al término de la plenaria, los participantes propusieron algunas acciones para alcanzar la paz, tomando en cuenta las culturas originarias de cada región del mundo. Con imágenes de Adriana Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Por su parte, en el foro El Arte y el Deporte como constructores de paz, Rafael Márquez, Diego Luna y Miguel Bosé afirmaron que la representación de la diversidad y la participación ciudadana son vitales para construir la paz. El arte y el deporte nos acercan y son piezas fundamentales para fortalecer el tejido social, aseguró el activista Alejandro Legorreta. En el foro El Arte y el Deporte como constructores de paz, que se realizó como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, participaron Diego Luna, Miguel Bosé y Rafael Márquez, quienes compartieron con los asistentes cómo desde sus trincheras construyen ciudadanía. A veces se nos olvida que nuestra vida y nuestras decisiones repercuten en la realidad de otros, y es importante, creo, que con el cine, con la televisión y en general con las artes nos recordemos que somos parte de algo más grande. El cantante y activista Miguel Bosé expuso cómo logró hacer que la paz sea considerada derecho universal. El ciudadano no solamente tiene que ejercer sus derechos, reclamarlos y ser activos, pero es su deber ser incómodo. Y por fin, desde junio de 2013, la paz, gracias a Paz Sin Fronteras y gracias a todos los apoyos de todas las organizaciones, fundaciones y a toda la política hecha en pasillos en las Naciones Unidas, por fin es derecho humano universal y estamos aquí para celebrarlo. El futbolista Rafael Márquez señaló que la popularidad de los jugadores puede mover masas a favor de los más necesitados. Lo que voy a hacer, llegando a México, es hablar con mis compañeros, hablar con mis amigos que son futbolistas y por qué no hacemos una fundación en beneficio, ayudar a los que más lo necesitan. Los panelistas concluyeron que la representación de la diversidad y la participación ciudadana son vitales para construir la paz. Con imágenes de Luis Medina, información de Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Pero también practicar yoga te ayuda a alcanzar la paz interior y exterior, pues cada postura y movimiento es símbolo de agradecimiento a la Madre Tierra, al Sol, al cielo,
a cada uno de sus elementos. La actriz y youtuber mexicana Verónica Toussaint ofreció una clase de yoga para alcanzar la paz, iniciando con el equilibrio del cuerpo y mente. El yoga es una disciplina que permite alcanzar un equilibrio mental y corporal por medio de posturas y respiración. Según el texto clásico de Gheranda Samhita, hay 84 millones de asanas, aunque otras versiones dicen que son 8.400.000, pero las más populares son 84. Las posturas y movimientos son símbolo de agradecimiento a la Madre Tierra y sus elementos, al sol y al cielo, para alcanzar la plena conciencia del exterior e interior de cada persona. Al evento asistieron jóvenes extranjeros que participan en las conferencias de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz. Con imágenes de Adrián Redondo, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y es que la esencia de paz, seguridad y cordialidad del Estado y lo que significa vivir en él se reflejan en la exposición Visiones de Yucatán, que contiene imágenes de fotógrafos y periodistas que se exhibe en la Galería del Callejón del Congreso del Teatro José Peón Contreras. La muestra es organizada por la Asociación de Comunicadores 7 de Junio Yucatán y la Secretaría de la Cultura y las Artes. Le cuento que en su apertura oficial participaron sus titulares, Ana Hernández Can y Erika Millet Corona, y también como parte de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, la exhibición proyecta en 30 obras la perspectiva de sus 14 autores de la Tierra del Mayab. Y justamente ahí en su pantalla está viendo algunas imágenes al respecto. Y ahora le cuento que el político sudafricano Frederick William de Klein se unió a la lista de laureados que participan en la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, que colocó a Yucatán en los ojos del mundo. Acompañado de su esposa Elita Georgiades, el galardonado 1993, el líder originario de Johannesburgo, fue recibido en el aeropuerto por la titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritz Sierra, a quien manifestó su alegría de compartir el foro junto a otras reconocidas personalidades en una gran sede como lo es Yucatán, nuestro estado. Con eso nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, continuamos con más en unos minutos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Yo soy mexicana. Yo también soy mexicano. Y yo también soy mexicana. Somos afromexicanos. También construimos esta nación. El espíritu multicultural de nuestro país llevó a la aprobación de la reforma constitucional que garantiza la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social de las comunidades, pueblos y personas afromexicanas. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Teleyucatán. Continuamos con más noticias en Teleyucatán te informa y le cuento que proporcionan asesorías a organizaciones civiles con temáticas relacionadas con aspectos legales y fiscales, liderazgo, planeación y desarrollo de proyectos. Hay iniciativa de nuevas asociaciones con el propósito de trabajar en el marco de un mejor entorno regulatorio. Se llevó a cabo el foro Entorno Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Yucatán, Retos y Desafíos, cuyo objetivo fue ofrecer un panorama general de la normatividad local.
El foro, compuesto por mesas de trabajo, estuvo a cargo de Consuelo Castro Salinas, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundadora del Centro de Enlaces y Desarrollo. El evento estuvo dirigido a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones privadas, así como todas aquellas personas interesadas en el tema. Castro apoya el proceso de fortalecimiento de organizaciones no lucrativas a través de asesorías, capacitaciones y publicaciones sobre temas legales y fiscales, liderazgo, planeación estratégica, desarrollo de proyectos y evaluación de organizaciones. Con imágenes de Carlos Pacheco, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. En otras cosas, le cuento que se promoverá el desarrollo local de la economía, principalmente en el sur del estado. Experiencias de éxito en asociaciones productivas buscarán ser replicadas como modelos para mejorar la administración económica en hogares del sur del estado, como parte de un proyecto de investigación impulsado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Capital social y empoderamiento en áreas rurales para el logro de la autogestión y desarrollo local. Es la propuesta del estudio de agrupaciones que son ejemplo para sus comunidades, al conseguir la generación de ingresos por medio del trabajo, explicó el director de la Facultad de Economía, Luis Alberto Araujo Andrade. Con el proyecto se analizarán las causas y acciones que llevaron al éxito a diversas asociaciones, cooperativas, entre otras, para replicar sus métodos de trabajo en otras comunidades de pobreza y alta marginación, abundó Javier Becerril García, integrante del Grupo de Investigación en Desarrollo Económico y Sustentabilidad. Por otro lado, asociaciones o instituciones de carácter académico, cívico, cultural o editorial podrán presentar candidaturas para la próxima edición del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2020, que otorga la Universidad Autónoma de Yucatán y la agrupación UC Mexicanistas. Su presidenta, Sara Pot Herrera, expuso que podrán postularse hasta el 19 de octubre autoridades mexicanas representantes en el país o en el extranjero, nacionalizados mexicanos que vivan en el país o con nacionales que escriban en español en Estados Unidos. Los candidatos deben contar con obra publicada en al menos 4 géneros literarios, entre crónica, cuento, ensayo, entrevista, novela, así como poesía, reportaje, teatro, traducción u otra disciplina artística. Se mantendrá el monto en efectivo de 175,000 pesos. Teleyucatán te informa. Y con el tema Proveeduría de Mantenimiento, Construcción y Remodelación, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida realizó la 10ª Estrategia Canaco Business Club para crear alianzas empresariales e impulsar la economía del estado. En el evento exclusivo para socios de la Canaco Servitur Mérida participaron más de 180 empresas del sector comercial, quienes tuvieron la oportunidad de comprar y o vender sus productos y servicios mediante 2 actividades diferentes. Una de ellas, el Speed Networking, que son reuniones rápidas de trabajo y multisectoriales. El presidente de la Canaco Servitur Mérida, Michelle Salum Francis, resaltó que con esos eventos se construye el fortalecimiento del sector empresarial. Hay en su pantalla imágenes al respecto. Hacer de la Eucaristía vida y de la vida una Eucaristía. Este es el eje central de un simposio del Congreso Eucarístico Nacional. El Simposio Teológico prepara el pueblo de Dios para el Congreso Eucarístico Nacional. Por eso las reflexiones del segundo día giraron en torno al papel de los laicos en la Iglesia. En la Santa Misa, con que inició la segunda jornada de actividades, Monseñor Pedro Pablo Elizondo, obispo prelado de Cancún, Chetumal, llamó a los asistentes a renovar su amor por Cristo para dar testimonio a los demás y acercarlos para pasar más tiempo junto a Jesús Eucaristía. Establecer diálogo con Dios y pedir que aunque las fuerzas flaqueen, el corazón siempre esté dispuesto a continuar a sus pies. En su conferencia, el presbítero Mario Ángel Flores, rector de la Universidad Pontífica de México, se refirió a la crisis antropológica que vive la sociedad del siglo XXI al apartar a Dios de su cosmovisión, a las consecuencias que trae, pues ve al hombre igual a los animales, y cambió la perspectiva de su propia dignidad al reducir el concepto de ser humano.
pidió retomar el pensamiento del Papa Juan Pablo II y del documento de Aparecida, donde se promueve el rumbo que debe seguir el laicado. El testimonio y no el enfrentamiento para mirar la realidad, para devolver al hombre su lugar como ser trascendente, impulsado por el Espíritu Santo. Teleyucatán te informa. Hasta aquí con las noticias. Antes de despedirme tenemos saludos pendientes y son para Aline González, que nos saluda desde el Estado de México, también para Pancho Campos, y él manda a saludar a su mamá Jesús Pacheco desde el municipio de Buxos. Muchísimas gracias por su preferencia. Espero que pase un excelente fin de semana, que disfrute con la familia, con los amigos. Mañana es el concierto de Ricky Martin, precisamente con motivo en el marco de la conmemoración de la cumbre de los Premios Nobel de la Paz, así que espero que la pase muy bien. Usted y yo nos vemos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Mi nombre es Livden Ojeda, se queda con los deportes. Antonio Lizama y Mario Peniche. Seguridad para todos. Con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con 3.527 cámaras de vigilancia para que junto a las 2.248 actuales tengamos 5.775 en todo el estado para proteger y cuidar a todas las familias yucatecas. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El hermano Juan de Dios. A todas esas personas quiero darle gracias. Reviva en su corazón la llama de la fe, la llama de la esperanza, para que por medio de estas manos yo pueda obrar milagros en su vida. Al Centro de Ayuda Espiritual de su servidor y amigo, el hermano Juan de Dios. Que Dios les bendiga. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Sigue en vivo todos los pormenores de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz entrando a la página de teleyucatán.gov.mx y deja tu huella por la paz. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Teleyucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Teleyucatán. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta a los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Si hay una niña en el mundo que adore a su abuelito, esa es Chibi Maruko-chan, que además valora la amistad y comparte con toda la gente muy buenos momentos.
Lástima que en el fondo sea algo enojona. Bueno, no se puede todo en la vida. Diviértete con Chibi Maruko-chan, los martes y los viernes a las 5 de la tarde por Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos haga el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes. Tele Yucatán te informa. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del atletismo, y es que se presentó la convocatoria de lo que va a ser la 9ª edición de la carrera Fundación Wadi. Este evento tendrá lugar el próximo domingo 20 de octubre. Se va a correr una distancia de 10 kilómetros y paralelamente también se va a efectuar una caminata de 5 kilómetros. Le tendremos todos los detalles. Hablaremos acerca de levantamiento de pesas, y es que el yucateco Josué Medina Anduesa no pierde la esperanza de poder cumplir un sueño: asistir el próximo año a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En lo que resta de este año estará compitiendo en 2 eventos nacionales, y sobre el mes de abril del 2020 buscará asistir a los preolímpicos para quedar bien ubicado en el ranking que le permita aspirar a representar a México en los próximos Juegos Olímpicos. Tendremos una entrevista con el pesista yucateco. En el béisbol, ayer en Monclova, el equipo de los acereros, bueno, pues ganó 7 carreras a 2 a los Toros de Tijuana, con lo cual se fueron arriba en la serie final de la zona norte. El equipo de los acereros de Monclova tiene ventaja 3 juegos a 2. Ahora la serie va a regresar este sábado y, de ser necesario, el domingo a la casa de los Toros de Tijuana. Tijuana necesita ganar los 2 partidos para enfrentarse a los Leones en la Serie del Rey 2019 del béisbol de la Liga Mexicana. En caso contrario, si el equipo de Monclova gana mañana sábado, será el rival de los Reyes de la Selva. Y hablando de los melenudos, hoy vamos a tener en el estudio al pitcher panameño, al pitcher preparador Enrique Burgos de los Leones de Yucatán, quien nos va a venir a contar acerca de pues cómo luce el equipo para encarar a partir del próximo martes en la Plaza del Norte, con quien resulte vencedor, la final 2019, la Serie del Rey. Y en el fútbol, comentarle que esta noche a las 21:09 en punto en la cancha del Carlos Iturralde se juega la fecha 7 de la Apertura 2019. Los Venados FC Yucatán, que vienen necesitados de volver a la senda de la victoria, estarán recibiendo al equipo de los Alebrijes de Oaxaca. De esto y mucho más estaremos platicando, y como siempre la oportunidad, el gusto de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Gracias, Mario, así es. Oye, pues se pone emocionante esta serie entre Tijuana y Monclova. Por ahí cita el dicho que caballo que alcanza gana. Recordar que Toros tenía ventaja de 2-0 en cuanto a las series ganadas. Va a Monclova a su casa, gana los 3 de manera consecutiva y está ya a un paso de llegar a la Serie del Rey y enfrentar al conjunto de los Leones. Así que bueno, se va a poner muy emocionante esta serie. Vamos a ver si Monclova pues consigue esa hazaña o los Toros revierten y finalmente pasan a la Serie del Rey. Ya se lo estaremos dando en los próximos días toda esta información. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación: 940-7600 el teléfono, redes sociales en Facebook y en Twitter, primero en Twitter en @deportesteleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted se pueda comunicar con nosotros. Correcto, vamos a entrar en materia y arrancamos hablando del atletismo. El próximo domingo 20 de octubre se va a realizar la carrera, la 9ª edición de la carrera Fundación Wadi. Este evento tendrá un recorrido de 10 kilómetros y también una caminata de 5 kilómetros. Hoy se presentó la convocatoria oficial. Aquí le contamos la historia. Se presentó este viernes la 9ª edición de la carrera de la Fundación Wadi, que este año lleva el nombre de Tu Carrera, Tu Meta, la cual se presentó su convocatoria esta mañana y se correrá el domingo 20 de octubre, informó en conferencia de prensa
Sergio Pech, coordinador de la carrera. Que es una carrera certificada de 10 kilómetros y una caminata participativa de 5 kilómetros donde puede estar toda la familia. En la carrera pueden participar a partir de los 15 años en las categorías libres, submáster, máster, veteranos y veteranos plus, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Y pues la caminata de 5 kilómetros pues es participativa totalmente. Sergio Pech argumentó que a la par de la carrera, que constará de 10 kilómetros, se realizará una caminata de 5,000 metros. Ambas saldrán en punto de las 7 de la mañana, teniendo como salida y meta el edificio central de la máxima casa de estudios. Nuestra carrera cuenta con 4 categorías especiales. Además de las categorías donde uno puede competir en la carrera, pueden competir ya sea egresado de la universidad, estudiante de la universidad, docente o empleado de la universidad y también donador de la fundación. Y cabe recalcar que también los estudiantes, tanto varonil como femenil, que lleguen en primer lugar, se les va a dar una beca de inscripción vigente a partir de enero del 2020. En esta competencia, lo recaudado en inscripción estará dirigido a proyectos sociales de la fundación que benefician a jóvenes a través de los programas Voluntariado Jaguar y Agentes de Cambio, así como también se beneficiarán con 80 becas a los estudiantes de bachillerato y licenciatura de la UADY. Oiga, y cambiando un poquito de tema, pues bueno, platicamos con el pesista, el progreseño Josué Medina Andueza. Él, pues bueno, como usted sabe, también ha estado en varios eventos internacionales junto con el Lino Montes. Y bueno, él no pierde la esperanza de asistir próximamente a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sino antes va a participar en 2 eventos. Uno, el más importante que se realiza aquí en Yucatán, que es la Copa Miguel Medina, este evento a nivel nacional, en donde también espera realizar una buena participación. A pesar de no haber podido asistir al Campeonato Mundial de Mayores, el pesista yucateco Josué Medina Andueza no pierde la esperanza de cumplir su sueño y asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento para el cual deberá asistir primero al preolímpico y quedar bien rankeado. Me fue bastante bien, fui al Panamericano también, quedé en 4º lugar a nivel mayor, tuve la Olimpiada Nacional y ahorita me estoy preparando para el Miguel Medina. Lamentablemente no pude ir al Mundial de Mayores, era muy importante para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Nos estamos preparando para todo, el año que viene vienen competencias igual importantes, el preolímpico, y vamos a tratar de estar allí para poder luchar para el pase olímpico. En lo que resta del presente año, el progreseño Josué Medina competirá en el Campeonato Nacional Miguel Medina, que se organiza en esta ciudad, y en el Torneo del Pavo. En un mes sería el Nacional Miguel Medina, que estamos preparándonos para eso, y en diciembre el Torneo Nacional del Pavo, que es muy importante, ya que ahí se arma de nuevo la selección nacional. Es una competencia que se ha vuelto nacional, vienen, gracias a Dios, bastantes estados, y pues hay que demostrar ahí, dar lo mejor, y pues hay que conseguir el nuevo récord nacional también, que ya en la Olimpiada lo había conseguido, pero mi meta es volver a romperlo. Josué Medina concluyó mencionando que el 2019 ha sido un año positivo para su carrera y que a pesar de encontrarse con algunas piedras en su camino, el optimismo y el trabajo diario mantienen firmes sus sueños. Ojalá que Josué Medina Andueza realmente logre cumplir este objetivo, pueda asistir en abril al preolímpico y esto le dé la oportunidad de obtener su pase para estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a ir a la pausa. Nos informan que Enrique Burgos, está cerca de las instalaciones del Sistema Teleyucatán. Le vamos a dar tiempo necesario para incorporarse y poder platicar con él acerca de la Serie del Rey que va a estar arrancando en la Plaza del Norte el próximo martes. Vamos a la pausa y esperamos tener a la vuelta al pitcher cerrador, al pitcher panameño, ex Big Leaguer, Enrique Burgos, de los Leones de Yucatán. Vamos a la pausa. Mientras tanto, saca la garra, saca el león que llevas dentro. Regresamos. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota vuela! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos esta tarde y ahora sí, Enrique Burgos, el pitcher preparador de los Leones de Yucatán, nos acompaña en vivo en el estudio. Y bueno, pues Enrique, ¿cómo va el ambiente para encarar a partir del próximo martes la Serie del Rey, la serie final de la Liga Mexicana? Bueno, creo que todo el mundo muy contento, especialmente la afición y el equipo, que salimos de esa serie tan difícil, pero gracias a Dios estamos preparándonos para la que viene, que va a ser mucho más emocionante. Oye, Enrique, bueno, decías tú hace un momento, ¿no? Una serie difícil. Diablos, pues todo el mundo decía que iba a ser una serie apretada y que incluso llegaría hasta pues el séptimo partido. Sin embargo, bueno, se sacó bien, se realizó todo, le salió todo perfecto, creo yo, al equipo de los Leones, que en 4 partidos, pues bueno, despacharon a uno de sus más acérrimos rivales deportivos. ¿Pensaron ustedes en algún momento que iba a ser, pues ahora sí que tan fácil esta victoria? Bueno, creo que no hay rival fácil, pero siento que la clave fue sacarle esos 2 juegos en casa de ellos. No creo que le afectó mucho y nuestra mentalidad siempre fue salir a atacarlo y creo que nos funcionó. Enrique, ayer el equipo de Monclova, los acereros en su casa, bueno, pues vencieron a los Oros de Tijuana, ya tienen ventaja, 3-2, regresa a la serie a Tijuana. ¿Cómo ves la final de la zona norte? ¿Contra quién ir? ¿Contra quién enfrentar? ¿O cualquiera da lo mismo? Hay que vencer al que sea para ser campeón. Sí, hay que vencer al que sea para ser campeón y la veo que está bien reñida, así que sabemos que tenemos una gran responsabilidad con la afición yucateca y bueno, estos días aprovecharlos para prepararnos y estar listos para dar un buen espectáculo a nuestra afición, que es la mejor. Oye, mi estimado Enrique, pues tú llegaste a la Liga Mexicana, me entiendo que con Guerreros de Oaxaca, luego por allá estuviste con Puebla, pero ¿cómo te has sentido aquí con Leones de Yucatán? ¿Cómo has visto la afición? ¿Cómo has sentido estar aquí en el béisbol de México y bueno, y principalmente de Yucatán? Bueno, me he sentido bien a gusto aquí en Yucatán. Como ya lo dije, la afición yucateca es la mejor. Siento que nos ha respaldado todos los días, llueva o lo que esté pasando. Sí. Y siento que eso es una gran ventaja, ¿no? Tener una afición así. Y siento que ahora, en la próxima serie, espero pues que sea el mismo respaldo que nos dieron estos 2 juegos que tuvimos aquí en casa. Enrique, faltan prácticamente 4 días para encarar el primer partido en la Plaza del Norte. ¿Cómo están trabajando? ¿Están entrenando? ¿Cuándo viajan para pues el partido número 1 de la Serie del Rey? Bueno, tengo entendido que el lunes estamos trabajando estos días para afinar todos los pequeños detalles. Y sí, creo que Dios primero saldremos a jugar de la misma forma que le jugamos a los Diablos Rojos de México y bueno, Dios primero saldremos victoriosos. Enrique, vamos a seguir platicando contigo, pero esto va a ser para la emisión nocturna de Deportes Tele Yucatán. Muchas gracias por tu presencia y nosotros nos vamos diciendo, ¡saca el león que llevas dentro! ¡Saca la garra! Enrique Burgos, el pitcher preparador de los campeones del sur, Leones de Yucatán. Buenas tardes, hasta la noche. Sigue en vivo todos los pormenores de la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz entrando a la página de teleyucatán.gov.mx y deja tu huella por la paz. Problemas en el hogar, amor, suerte, salud, trabajo, negocios.
Véanos de 11 a 11:30 de la noche por este su canal preferido.